Bienvenidos a esta serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. En esta serie estudiaremos un poder y las mentiras que ha hecho creer al mundo entero. Pero antes de comenzar vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque a través de tu palabra nos has dejado bien claro lo que sucederá al final del tiempo. Queremos, Señor, seguir lo que dice tu palabra y no seguir las enseñanzas de los hombres. Bendícenos a través del estudio de tu palabra en esta serie. En el nombre de Jesús. Amén. En realidad utilizaremos una ciencia para tener este estudio y es la historia. La historia es una ciencia que nos ayuda a comprobar las profecías bíblicas. Ahora, vamos a remitirnos a ella para comprobar la sucesión de imperios. En primer lugar, quiero que vayamos a Daniel capítulo 7. En realidad, Dios nos habla a través de este libro de una manera fascinante y clara. En Daniel 7 nos muestra lo que Daniel vio en visión. Y bueno, Daniel 7 nos muestra que Daniel tuvo una visión donde vio 4 bestias. En primer lugar, ve una bestia que es un león. En segundo lugar, ve una bestia que es un oso. En tercer lugar, ve una bestia que es un leopardo. Y en cuarto lugar, ve una bestia que dice que es espantosa y fea. Ahora, surge la pregunta, ¿qué representan estas bestias? Bueno, Daniel 7:17 nos da la respuesta. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, las 4 bestias que ve Daniel en su visión son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Ahora hay algo importante. Daniel capítulo 7 no nos da los nombres de las bestias de los reinos que en realidad representan estas bestias. Pero hay otro capítulo que es paralelo a Daniel 7 y que en ese sí podemos encontrar por lo menos el nombre de un reino. Y ese es Daniel 2. Ahora, en Daniel 2 se nos menciona la experiencia del rey Nabucodonosor. Él tuvo un sueño y nos lo recordaba. Para esto hace llamar a todos sus sabios, astrólogos, y les pide una cosa que en realidad era imposible. Él les pide que le digan cuál fue la interpretación del sueño. Y no solo eso, le pide que le digan cuál fue el sueño. Ahora imagínense ustedes ese momento, llegan ustedes y son parte de esos magos astrólogos, y le dice el rey Nabucodonosor, miren, yo tuve un sueño. Y quiero que me digan la interpretación de ese sueño. Y quien no me diga la interpretación de ese sueño va a ser muerto. Entonces todos dicen, bueno, rey, dinos el sueño y te vamos a decir la interpretación. Pero él les dice, tengo otra cosa. No recuerdo el sueño. Así que necesito que me digan no solo la interpretación, sino el sueño también. Y claramente nadie podía saber eso. Pero hubo uno, Daniel. Y bueno, Daniel, Dios le da este sueño y le da su interpretación. Y en Daniel 2, 31 al 33, dice, nos cuenta lo siguiente. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Ahora, ¿cuántos metales tenemos? Tenemos 4 metales. ¿Cuántas bestias tenemos en Daniel 7? 4 bestias. Ahora, ¿qué representarán estos metales? Bueno, la Biblia nos da la respuesta ahí mismo en Daniel 7, 36 al 41. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido.
mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es decir, Daniel le dice al rey, mira, tú eres aquella cabeza de oro, que en realidad era el reino, representaba el reino. Y dice, después de ti se levantará otro reino, y después otro reino, y después otro reino. Ahora, lo interesante es que, si bien en Daniel 7 nos muestra las bestias, y no nos dice exactamente qué reinos son, Daniel 2, que es una profecía paralela, sí nos dice, por ejemplo, que Nabucodonosor, que representaba el reino de Babilonia, era la cabeza de oro. Ahora, ¿qué representa un metal? Bueno, ya vimos un reino. El primer metal, ¿a quién representa? Al imperio de Babilonia. Daniel le dijo al rey que se levantaría otro reino después. Ahora, Daniel 2 no nos dice el nombre del reino que se iba a levantar después, pero también en Daniel 5 tenemos la respuesta de cuál es este reino que se iba a levantar. Recordemos que Belsasar, que era nieto, algunos eruditos dicen que era nieto de Nabucodonosor, hizo un banquete e invitó a 1000 de sus príncipes y mandó a traer a todos los utensilios del santuario. Ahora, ¿de qué reino era? Era de Babilonia. Pero veamos lo que dice Daniel 5, 25 y 31. Recordemos que estaba la fiesta, que estaban todos alegres, que se habían embriagado, y de repente apareció en la pared una mano que escribió algo interesante. Y lo leemos en Daniel 5, 25 al 28. Dice, y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, el reino de Babilonia tiene un fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y el versículo 28 dice, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿A quién le dio Dios el reino? A los medos y los persas. Es decir, después del rey de Babilonia iba a venir otro rey, que eran los medos y los persas. Ahí tenemos al león, al oro, ahí tenemos al oso y al metal, que es la plata. Y sigue diciendo, entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Muy bien, tenemos aquí por lo menos dos reinos. El reino de Babilonia, que es representado por la bestia, que es un león, y por el metal, que es el oro. Tenemos también el reino de los medos y los persas, que fue quien le quitó el poder al reino de Babilonia, que es representado por el oso y también que es representado por la plata. Ahora, las profecías nos decían que hay una tercera bestia y hay un tercer metal. Este capítulo no nos dice, pero en Daniel también se encuentra. Ahora, esto se encuentra en Daniel 8. Aquí Daniel tiene la visión de un carnero y de un macho cabrío. De un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío que surge un cuerno bien grande. Y fíjense lo que dice Daniel 8, 20, 21. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. Ahí tenemos a los medos y los persas, el reino que siguió a Babilonia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el reino que siguió a los medos y los persas. Tenemos Babilonia, después viene los medos y los persas que le quitan el dominio, y después Daniel 8 nos dice que iba a venir otro rey que es el rey de Grecia, que le iba a quitar el poder a los medos y los persas. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Tenemos una secuencia aquí de reyes y de imperios que iban a surgir. Primero Babilonia, después los medos y los persas, después Grecia. Y lo interesante es que la historia nos dice que así fue. Ahora, ya tenemos en el panorama a 3 de esos reinos. El reino de Babilonia, los medos y los persas y Grecia. Ahora, en ninguna parte del libro de Daniel se nos menciona el nombre del cuarto reino o de la cuarta bestia. Pero bueno, la historia que dijimos que le íbamos a usar se encarga de comprobar cuál es el reino que siguió al reino de Grecia. Y bueno, tenemos incluso la datación de estos reinos. Tenemos que Babilonia reinó del 605 a.C. al 539. Los medos y los persas del 539 al 331.
Grecia del 331 al 168 antes de Cristo. Y bueno, aquí tenemos a la cuarta bestia y al cuarto metal, que era el hierro, que es el Imperio Romano, el cual reinó del 168 al 476. Ahora, es interesante ver que de este imperio van a salir ramificaciones. Y quiero que vayamos a Daniel 7, y leamos algo interesante sobre esta bestia. Daniel 7, versículos 5 en adelante. Dice: vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba a un costado más que del otro. En su boca entre los dientes tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Estos son los medos y los persas. Después de esto miré y vi otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, lo mismo que el cuarto metal. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y esto es importante. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Ahora, en la Biblia no siempre se utiliza la misma figura o los mismos tipos o los mismos símbolos para referirse al mismo poder. Se utilizan, por ejemplo, ya vimos un metal para referirse a un imperio, pero también en otro capítulo se utiliza una bestia. Ahora, en Apocalipsis 13 tenemos también una bestia, que en realidad representa al mismo imperio. Apocalipsis 13, vamos a ver Apocalipsis 13, versículos 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Vemos que aquí Juan está viendo las cosas desde su perspectiva hacia el pasado, pero Daniel veía las cosas desde su perspectiva hacia el futuro. Ahora, ¿en qué imperio nació Juan? En realidad, Juan nació en el Imperio Romano. Dice: la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies serán como de oso y su boca como boca de león. El dragón, que en realidad es la misma bestia de Daniel 7, la cuarta bestia, dice, le dio su trono y su grande autoridad a la bestia. Ahora, algo importante aquí. Apocalipsis 13 nos menciona algo bien importante. En el griego, en el idioma griego, hay ciertas frases que se le llaman pasivos. Son acciones que, por ejemplo, yo no hago, pero que yo recibo. Por ejemplo, dice aquí, también versículo 5, Apocalipsis 13, 5, dice: también se le dio. Hablando de la bestia, también se le dio. Es decir, la bestia no lo hace alguien más, pero la bestia recibe eso. También se le dio boca que hablaba grandes arrogancias. Versículo 7, se le permitió. Es decir, a pesar de que estas bestias tienen presencia en la historia del mundo, a pesar de que aparentemente ellas dominan el mundo, hay alguien que está detrás de la historia. Y ese alguien es Dios. Ahora, quiero que vayamos a Daniel 2, versículos 21 y 22. Daniel 2, 21 y 22. Él, Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién fue el que le reveló el sueño a Daniel? Fue Dios. Incluso Daniel, cuando se presentó ante el rey, le dijo: no soy yo, es Dios. Y el versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido.
conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ahora, Dios conoce el futuro. Dios mueve la historia. No hay algo que a Dios le tome por sorpresa. Él ya lo ve desde la eternidad. Él conoce todo. Él sabe todo lo que va a pasar. Conoce el fin desde el principio. Esto es algo bien importante para nosotros. Esto debe darnos seguridad a nosotros. Darnos seguridad y esperanza ante las cosas que están sucediendo en este mundo. Pero no solo eso. Nosotros tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que a pesar de todo lo que pasamos, a pesar de que a veces no entendemos lo que pasamos, Él tiene promesas para nosotros. Y Jeremías 29, 11 al 13 nos dice lo siguiente. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. La Biblia nos dice en Daniel 7 que Daniel tuvo una visión y vio grandes bestias, 4. Un león, un oso, un leopardo y una bestia que no nos dice qué animal era, pero que era espantosa y fea. En este capítulo de Daniel 7 no nos dice los nombres de los imperios que representan cada bestia. Pero en Daniel 2 se nos menciona algo que es similar, que es paralelo, que no son bestias, pero que son 4 metales también, que es el oro, la plata, el bronce y el hierro. Ahora, lo interesante es que la cuarta bestia en Daniel 7 tenía 10 cuernos. Y vamos a ver que en Daniel 2 los pies, ¿cuántos dedos tienen? Tienen 10, igual. Es decir, representan los mismos imperios, el mismo periodo obviamente. ¿Y cuáles son esos imperios? Bueno, el león y el oro representa a Babilonia. Después vinieron los medos que le quitaron el poder y eso es representado por el oso y por la plata. Después vino Grecia que le quitó el poder a los medos y los persas, que representa es el leopardo y el bronce. Y finalmente, en el panorama profético, se levantó el Imperio Romano. Este imperio que era representado por la cuarta bestia espantosa y fea que tenía 10 cuernos, también era representado por el hierro que representa las piernas que tenía en realidad 10 dedos. También vimos en Apocalipsis 13 que hay alguien que está sobre todos estos imperios, sobre todo este panorama profético, y ese alguien es Dios. Y no solo eso, Él tiene el control de la historia. Yo quiero hacer una pregunta. Si Dios mueve la historia, y no solo la historia, mueve todo el universo, Él hace que todo se mueva, que controla todo, ¿ustedes creen que Dios no puede controlar nuestra vida? Dios puede y Dios tiene el poder para hacerlo. Y no solo lo tiene, sino que Él quiere hacerlo. Ya vimos en Jeremías que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, planes para un futuro mejor, para una esperanza mejor. Así como hemos visto que Dios traza la historia, Dios quiere trazar para nosotros una historia con un final feliz. ¿Y cuál es ese final feliz? Bueno, vamos a leerlo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulos 4. Primera de Tesalonicenses 4. 4 a partir del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es interesante porque Pablo pensaba que Jesús iba a venir en su tiempo. Y quiero que veamos cómo lo expresa. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, Pablo se está contando, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17 es el clave. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. En realidad ahora podemos quizá ver lo que sucede en el mundo, quizá atentados, quizá desastres, quizá enfermedades, cualquier cosa que parece que Dios no está en control, pero debemos tener confianza en su palabra. Él está en control. Y así como Él controla todo, Él quiere venir a nuestra vida, tomar el control y permitir que Él nos prepare para la segunda venida. Ahora, ¿qué es esto que vamos a vivir? Jesús lo prometió en Juan 14. Vamos a leer 2 textos más. Juan 14. Juan 14, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. En realidad los discípulos estaban turbados. Habían pasado 3 años y medio con Jesús. Y de pronto Jesús viene y les dice, miren, yo me tengo que ir. Y a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Ahora imagínense cómo se pusieron los discípulos. Jesús sabía que su corazón estaba turbado. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, que se fue, y os preparo lugar, que lo está preparando, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la promesa bienaventurada que Jesús nos ha hecho. Y no importa lo que nosotros veamos, no importa quién gobierne, cómo gobierne, no importa lo que quiera hacer, Dios está en control. Y Dios promete que a todos aquellos los que permitan que Él viva en nosotros, que tome control de nuestra vida, Él nos promete un lugar nuevo, una vida eterna. Que quiero que leamos el último texto que se encuentra en Apocalipsis. Y vamos a ver cómo será esta vida eterna. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Todas estas cosas, todos estos imperios pasaron. Juan dice, todo esto, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Estos gobiernos, estos desastres, todo esto ya pasó. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios estará ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no sé si hemos llorado por alguna situación que nos ha golpeado. Yo no sé si hemos sufrido. Pero Dios promete darnos una tierra donde ya no habrá más lágrima. Y no solo eso. Dice, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios promete darnos la vida eterna. Dios promete llevarnos a un lugar donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Y no solo eso, sino que cuando termine el milenio, Él mismo descenderá a esta tierra y viviremos con Él por la eternidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que así como Dios controla la historia de este mundo, controle nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a darle todo lo que somos a Dios? Ojalá que nosotros decidamos darle el control de nuestra vida a Dios para que cumpla en nosotros sus promesas. Que el Señor nos bendiga.